Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365. La Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 149. Antiguo Testamento, libro 2 de Samuel, capítulo 16, capítulo 17 y 18. El consejo de Husai y Ahitofel. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Entonces Husai, el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó: ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Husai. Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo como antes servía al padre. Luego le dijo a Absalón, Ahitofel: pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Ahitofel le respondió: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces, instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre, a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Capítulo 17. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga el resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará como resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo: llamemos también a Husai, el arquita, para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan de Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas, ya que debe estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere diría: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, uno de los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay desde Dan hasta Berseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar.
y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni uno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai y el arquita es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Desen prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañen sean aniquilados. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Rogel. Como no se podían arriesgar a que lo vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darle la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón. Así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. A pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David. Para ponerlo sobre aviso, le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanayim y Absalón lo siguió cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasa, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita, y se había casado con Abigail, hija de Najas y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galat. Cuando David llegó a Mahanayim, allí estaban Sobi, hijo de Najas, oriundo de Raba, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, el galadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel cuajada, queso de vaca y ovejas. Le ofrecieron estos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada. Capítulo 18.
Muerte de Absalón. David pasó revista y a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itai, el gitita. Yo los voy a acompañar, dijo el rey. Pero los soldados respondieron: no, su majestad, no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros. Y aún si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar, pero su majestad vale por 10,000 de nosotros. Así es que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1000. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20,000 bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montando en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. ¿Cómo?, exclamó Joab. ¿Lo viste y lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió: aun si recibiera 1000 monedas, yo no lo alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a ustedes, a Abisai y a Itai, que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted, por su parte, me habría abandonado. No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo, y en medio de la encina. Luego 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas, y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque. Sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. En vida, Absalón se había erigido una estela en el valle del rey, pues pensaba: no tengo ningún hijo que conserve mi memoria. Así que a esa estela le puso su propio nombre, y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 18, verso 25. Pedro niega de nuevo a Jesús. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eras tú también uno de los discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo.
¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Verso 28. Luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo, se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilatos salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Les dijo Pilato, nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice, soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro a este que sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás era un bandido. Antiguo Testamento. Libro de Salmos, capítulo 68, verso 15. Montañas de Basán, montañas imponentes, montañas de Basán, montañas escarpadas. ¿Por qué montañas escarpadas miran con envidia? Al monte donde a Dios le place residir, donde el Señor habitará por siempre. Los carros de guerras de Dios se cuentan por millares. Del Sinaí vino en ellos el Señor para entrar en su santuario. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Meditación del día de hoy. Podemos estudiar en el libro de Juan el cuadro de este versículo. Es de un rey conquistador que humilla a los reyes guerreros derrotados. Podemos encontrarlo en el versículo 18, donde dice: Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Es precioso. Él es el rey conquistador, que humilla a los reyes y guerreros derrotados, encadenándolos y tomándolos cautivos. Y el botín le corresponde a los que sirven al rey victorioso. Esto es lo que Jesús hace por nosotros.
Él derrota al enemigo y nos entrega los botines de guerra contra el pecado y contra la muerte. Qué precioso es servirle a nuestro Padre amado, que te entrega hoy la victoria en el nombre de Jesús.